días. Bueno, después de casi 2 años y medio de no poder presentarles un video en el canal, hoy retomamos el canal y la idea es hacerlo con mucha fuerza. El objetivo del canal y el contexto del canal es tratar de conjugar la cardiología, la medicina del deporte, la cardiología del ejercicio y la fisiología del ejercicio. Por lo tanto, van a ir encontrando videos que estén relacionados a estos, y este no es uno menos de ellos. Este va a ser un programa que va a tratar de explicar el mecanismo de acción de los fármacos cardiovasculares, pero desde un punto de vista totalmente mecanicista y molecular, para poder entender el porqué de sus efectos. Y para arrancar con el primer video, me interesó desarrollarles un grupo de fármacos que ha venido teniendo un importante auge en los últimos tiempos, sobre todo en el marco, en el contexto de la cardiología, que son las gliflocinas. ¿Por qué elegí las gliflocinas para poder empezar a desarrollar las clases? Si bien vamos a tocar todos los fármacos. Cuando yo estaba en 4º año de la facultad, y yo estoy en 3er año de la residencia de cardiología, estos fármacos empezaron a tener impacto en el tratamiento de los pacientes diabéticos a partir de su mecanismo de acción más conocido, que es a nivel renal, produciendo liberación de, o sea, la no absorción de la glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal, generando liberación de glucosa por orina o glucosuria, controlando de esa manera los niveles de glucemia y, por lo tanto, generando beneficio en los pacientes diabéticos. Después tuvieron algún tropezón porque también estaban sus efectos adversos más frecuentes, que eran las infecciones urinarias, y por lo tanto les costó un poco tomar alza en cuanto a su indicación. Y después empiezan a tener su lugar en la cardiología y en la enfermedad cardiovascular, y todavía lo que me sorprendió siempre es que todavía entienden y creen de que los efectos son meramente a nivel del túbulo contorneado proximal, inhibiendo ese famoso cotransportador sodio-glucosa, CGLT2, y por lo tanto vamos a tratar de entender por qué sus efectos y por qué sus múltiples beneficios y sus múltiples dianas a nivel del sistema cardiovascular. Esto es el túbulo contorneado proximal. Hay un transportador que se conoce como CGLT, en este caso CGLT su variante isoforma 2, la isoforma 1 está en el nivel intestinal, y las gliflocinas son un fármaco específico que inhiben a CGLT2, no tienen acción sobre CGLT1. Esta inhibición, este CGLT es un cotransportador de sodio y glucosa, cotransportador activo secundario, porque utiliza las concentraciones de sodio altas en el medio extracelular otorgadas por la bomba de sodio y potasio para poder meter sodio y glucosa a favor del gradiente de concentración del sodio. Entonces, estos pacientes diabéticos que tienen la glucemia elevada, la nefrona no es ajena a esto, y llega la glucosa o la glucemia o la glucosa en sangre elevada, es filtrada y llega a una alta carga de glucosa a nivel de la harina. Y este transportador, con una velocidad máxima tope de 180 miligramos por decilitro de glucemia, trata de absorber todo el sodio y toda la glucosa, utilizando el gradiente del sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Qué hacen estos transportadores? ¿Qué hacen estos fármacos? Bloquean acá el CGLT2, inhibición de CGLT2. Por lo tanto, si inhibimos acá a CGLT2, tanto la glucosa como el sodio, y no nos olvidemos de que el sodio tiene una capa de solvatación de más o menos 5 o 6 moléculas de agua, por lo tanto, agua también, no van a poder absorberse en el túbulo contorneado proximal, que absorbe aproximadamente el 60% del agua, y por lo tanto, eso va a generar glucosuria, y esa glucosuria va a generar control de la glucemia. Pero no solamente eso, sino ahora vamos a ver todos los efectos que genera la glucosuria. Otro mecanismo que viene secundario a la inhibición de CGLT2 es que al generar esta no absorción de glucosa y sodio y agua a nivel del túbulo contorneado proximal, acá a nivel de la mácula densa, como estamos viendo acá, la mácula densa detecta, esto es una ampliación, acá vamos a ver túbulo contorneado distal, acá hay sodio, acá hay cloro, y acá también va a haber glucosa, y también va a haber mucha agua.
eso va a ser detectado por la mácula densa y va a entender que hay una sobrecarga de volumen. Y por lo tanto, la mácula densa, al entender que hay una sobrecarga de volumen o a interpretar de que esto es como una sobrecarga de volumen, va a generar la liberación de adenosina. Acá vemos cómo hay una reacción molecular que termina generando en definitiva adenosina que actúa sobre la arteriola aferente, generando vasoconstricción de la arteriola aferente a nivel de la nefrona, y eso va, del glomérulo renal, perdón, y eso va a generar que haya disminución de la hiperfiltración a nivel del glomérulo. Y la hiperfiltración glomerular es los primeros mecanismos fisiopatológicos de la generación de la nefropatía diabética. Por lo tanto, hasta ahora estamos diciendo de que el bloqueo de CGLT2, vamos para atrás, va a generar que no se absorba glucosa, sodio, y tampoco con el sodio va a tener agua. O sea, va a retener agua en el túbulo, dentro del túbulo, del lumen del túbulo. Esa retención, esa no absorción de sodio, agua y glucosa va a ser detectado a nivel del túbulo contorneado distal por la mácula densa, la cual va a generar una vasoconstricción de la arteriola aferente. Esa vasoconstricción de la arteriola aferente va a generar que disminuya la hiperfiltración glomerular y eso va a prevenir el avance y el aparecimiento de la nefropatía diabética. No solamente esto, sino que también estamos entendiendo de que por un aumento de la presión osmótica, porque hay mayor número de solutos a nivel de la luz del túbulo, también va a generar que el agua tienda a irse hacia la luz del túbulo y por lo tanto también va a generar una diuresis de tipo osmótica. Entonces, con estos elementos también podríamos deducir de que estos CGLT también tienen acción diurética y por lo tanto podríamos abrir un capítulo en donde los pacientes con insuficiencia cardíaca podrían tener algún tipo de beneficio bloqueando a CGLT2. En definitiva, lo que te va a generar es glucosuria. La glucosuria va a generar, por supuesto, pérdida de glucosa a nivel de la orina y por lo tanto cada glucosa tiene kilocalorías y por lo tanto aumenta la pérdida de kilocalorías y con eso mejora el control del peso. Y el peso corporal, la obesidad, sabemos que es un factor de riesgo y que debe ser controlado sobre todo en los pacientes diabéticos porque también existe lo que se conoce como lipotoxicidad. Y la lipotoxicidad no es nada más y nada menos que el tejido adiposo tóxico que genera liberación de ciertas citoquinas proinflamatorias que generan inflamación a nivel del sistema cardiovascular. Y esto podría tener algún tipo de relación con la producción de placa aterosclerótica y la inestabilidad de la placa aterosclerótica y el accidente de placa y el posterior infarto de miocardio. Por supuesto que también mejora el perfil glucémico, porque elimina glucosa por orina, es decir, aumenta la glucosuria, de esa manera controla los niveles de glucemia y por lo tanto al haber menos o al estar controlada la glucemia, vamos a tener menos hemoglobina glicosilada. No solamente menos hemoglobina glicosilada, sino también menos productos de glicación avanzada. Los productos de glicación avanzada, ustedes saben, de que son el producto, el resultado del mal control glucémico y cómo la glucosa va generando reacciones sobre distintas estructuras biológicas, generando alteración de las estructuras biológicas. Por ejemplo, para que ustedes vayan entendiendo, los neutrófilos, que son parte de la serie blanca, pueden verse afectados por el mal control glucémico y la glucosa puede hacer reacciones contra las enzimas de los neutrófilos y al glicarse o al agregarse glucosa sobre las enzimas de los neutrófilos genera alteración de su acción enzimática y por lo tanto alteración en la defensa contra ciertos patógenos y de ahí viene un poco la relación de que los pacientes diabéticos tengan problemas para controlar las infecciones. También sabemos que los productos de glicación avanzada a nivel de la mielina de los nervios generan productos intermedios como el sorbitol. Eso genera aumento de la presión osmótica de las células de la mielina, genera lisis de las células de la mielina y pérdida de la capa de mielina y eso es parte de la fisiopatología de la neuropatía diabética.
Por lo tanto, el mejor control glucémico va a generar que disminuya este tipo de alteraciones, disminuya el aparecimiento de infecciones, que la neuropatía diabética esté controlada. Por supuesto que si tenemos controlados los niveles de glucemia, también vamos a tener una relación aumento del glucagón, disminución de la insulina. Si la insulina disminuye, deja de inhibir a la lipasa, hormona sensible que está en el tejido adiposo, y favorece la lipólisis. Y si favorecemos la lipólisis o la ruptura de los lípidos, vamos a tener aumento de la pérdida de peso. Y si tenemos aumento de la pérdida de peso, ya lo comentamos, es un factor de riesgo cardiovascular. También se dice que genera cardioprotección porque genera aumento de los cuerpos cetónicos. El aumento de glucagón genera producción de cuerpos cetónicos a nivel hepático. Los cuerpos cetónicos, cuando viajan y se depositan en el miocardio, son un sustrato para obtener energía de ATP muy bueno, ya que cuando el miocardio se ve comprometido su aporte de oxígeno, porque por ejemplo tenga alguna lesión a nivel de las coronarias, el sustrato electivo deja de ser los ácidos grasos y empieza a ser la glucosa para obtener ATP, porque la glucosa necesita menos oxígeno para obtener ATP. Entonces, en este contexto, los cuerpos cetónicos, o sea, producir glucosa a partir de los cuerpos cetónicos o producir acetil-CoA a partir de los cuerpos cetónicos o genera menos gasto metabólico que hacer gluconeogénesis de los ácidos grasos a glucosa. Repito, cuando el aporte miocárdico de oxígeno se ve comprometido porque hay una oclusión fija o dinámica a nivel de las arterias coronarias, el oxígeno pasa a ser un sustrato escaso o un elemento escaso. Y cuando el oxígeno es escaso y uno quiere obtener ATP, los ácidos grasos no son el mejor elemento. Es mejor utilizar la glucosa, inclusive porque la glucosa puede obtenerse ATP en condiciones de anaerobiosis. Ahora bien, los cuerpos cetónicos producidos por el hígado a partir de un mecanismo bicompartimental, son un sustrato electivo aún cuando el oxígeno escasee, porque es más fácil producir glucosa o acetil-CoA a partir de los cuerpos cetónicos en sentido de costo energético y de oxígeno que hacerlo desde los ácidos grasos a glucosa. De ahí empieza la cardioprotección y cómo estos fármacos empiezan a producir protección a nivel miocárdico. Pérdida de sodio y agua, lo vimos, porque el sodio del agua, a partir de la capa de solutación del agua, se pierden y eso tiene un efecto diurético. Eso genera también disminución de la tensión arterial y esa disminución de la tensión arterial genera disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo y por lo tanto podría colaborar al remodelado reverso del ventrículo izquierdo en pacientes hipertensos que tengan hipertrofia miocárdica, hipertrofia concéntrica específicamente. Podría ser un elemento. Y ya empezamos a ver cómo estos fármacos de tener acción plenamente glucosúrica, de pérdida de peso, de control de glucemia, de relación insulina-glucagón, empezamos a ver cómo pueden tener efectos sobre el aparato cardiovascular. Y dijimos también que tiene un efecto diurético, por lo tanto mejora el perfil hemodinámico. Algunos autores, y la mayoría de ellos ya concuerdan, que tiene un efecto diurético sin disminución del volumen arterial efectivo, sino que controlan el perfil hemodinámico a partir de la pérdida intersticial de agua, lo cual es muy beneficioso, ya que si no se ve afectado el volumen arterial efectivo, esto no va a tener efecto deleterio a nivel del aparato renal y ya vamos a explicar más en detalle esto que les estoy comentando. Es decir, estos fármacos que eran plenamente diana terapéutica de los pacientes diabéticos y que tenían claros beneficios a nivel del perfil glucémico, empiezan a hacer o a tener elementos o acción directamente sobre el aparato cardiovascular y de ahí empezaron a hacer una serie de estudios, y no por eso menos, en donde varios estudios, y no es el objetivo de este tipo de clases, hablar de trials, empezaron a ver que la empagliflozina, la canagliflozina, la dapagliflozina, empezaron a ver cómo empiezan a tener lugar y empiezan a tener efectos sobre los efectos cardiovasculares mayores, encontrando claros beneficios de la utilización de estos fármacos y no solamente en pacientes diabéticos, sino también en pacientes no diabéticos. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que quedarnos con esta información? ¿Es solamente su acción el aparato renal, el glomérulo renal, su acción sobre la tensión arterial, su acción diurética, esa conexión con los beneficios cardiovasculares, la cardioprotección a partir de la
de la producción de cuerpos cetónicos a nivel hepático como un sustrato alternativo para que colabore con la glucosa en la obtención de ATP y eso mejore la dinámica miocárdica? Pues no, señores. Por eso les traigo el efecto cardiovascular sobre el miocardio específicamente y cómo esto puede generar un beneficio en su acción. Existe un transportador que se denomina NHE, que significa Sodio Proton Exchange, es decir, es un contratransportador, repito, contratransportador que mete un ion de sodio desde el medio extracelular hacia el medio intracelular y retira un ion de protón desde el medio intracelular hacia el medio extracelular. Este transportador se encuentra no muy distribuido generalmente a nivel del sistema cardiovascular, pero sí a nivel específicamente miocárdico. Y es este transportador diana de los inhibidores de CGLT2, es decir, las glifosinas. ¿Qué pasa con este transportador habitualmente en la insuficiencia cardíaca, en la cardiopatía isquémica? Me tienen que seguir. Este transportador se ve exacerbado en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué hace este transportador? Como les decía, mete un ion de sodio y retira un ion de protones. Genera una sobrecarga de sodio a nivel del citoplasma y esta sobrecarga de sodio a nivel citoplasmático va a hacer que haya una alta concentración de sodio y esta alta concentración de sodio a nivel citoplasmático permite que el contratransportador de sodio y calcio que se encuentra tanto en la membrana de la célula miocárdica como en la membrana mitocondrial meta un ion de calcio y saque un ion de sodio. Por lo tanto, el aumento, y ahí nos vamos a la derecha para que nos quede una esquemita acá, de sodio citoplasmático a cargo del contratransportador de sodio protones, genera un aumento del calcio sarcoplasmático. Este aumento del calcio sarcoplasmático va a tener distintas alteraciones. En primer lugar, sabemos que el manejo o la dinámica del calcio, si bien el calcio es importante para la contracción miocárdica y para la contracción muscular también estirada atlética, el mal manejo del mismo, o sea, no poder disminuir las concentraciones de calcio en el momento que deben disminuirse y de manera eficiente, va a generar disfunción diastólica porque no vamos a poder relajar el músculo. A su vez, también la sobrecarga de calcio va a formar parte, y esto sí les debería sonar, de la isquemia por reperfusión. También va a generar o va a colaborar a la isquemia por reperfusión, va a colaborar a la activación de toda la apoptosis o las caspasas y la activación de la apoptosis y por lo tanto la muerte celular programada, la pérdida de miocardio viable y el reemplazo por célula fibrótica, es decir, por fibrosis miocárdica. Cuando empieza a aparecer fibrosis miocárdica tenemos insuficiencia cardíaca porque perdemos masa miocárdica funcionante, terreno para arritmias malignas, por lo tanto, aumento de la mortalidad. Por otro lado, también el contratransportador de sodio y calcio se encuentra en la membrana mitocondrial externa y por lo tanto también colabora a disminuir el calcio mitocondrial. Y el calcio es un sustrato que forma parte tanto del ciclo de Krebs como de la cadena de electrones para la última etapa de fosforilación iniciativa y la formación de ATP. Y por lo tanto, cuando cae el calcio mitocondrial por este mecanismo, genera disminución de la producción neta de ATP. Y si disminuye la producción neta de ATP, va a disminuir la eficiencia y la eficacia de la contracción miocárdica y por lo tanto va a colaborar a la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, muchachos, entonces, si los CGLT2 tienen la capacidad de inhibir a este sodio proton exchange, va a disminuir la sobrecarga de sodio a nivel sarcoplasmático y por lo tanto estos efectos deleterios de la insuficiencia cardíaca, de las arritmias, de la isquemia, de la apoptosis, van a verse disminuidos y por lo tanto esta sería la hipótesis de por qué estos fármacos han tenido un auge en el último tiempo y este es el mecanismo de acción específicamente sobre el músculo miocárdico. Bueno, espero que les haya interesado y que puedan desarrollar más de este fármaco. Hay otros mecanismos, estos son la mayoría de ellos los más importantes.
La idea de las clases, si bien hoy se puede haber extendido un poco porque he tenido algunas palabras extra aparte específicamente de la clase, es que no duren más de 15 o 20 minutos y ustedes puedan entender el porqué de esos efectos desde un punto de vista totalmente mecanicista. Bueno, espero que sigan el canal, que den me gusta y que compartan para que esto pueda continuar. Muchas gracias.